Comienza un nuevo mes y es el primer mes de la segunda mitad del año. Y qué mejor forma de comenzarlo que con dos acciones muy pero muy interesantes. No son nada de tecnología, nada de especulación, sino que son pura calidad. Son acciones que se han desempeñado extremadamente bien en el último año, incluso superando al Standard & Poor's 500. Y si quieres saber cuál ha sido su desempeño, quédate hasta el final del video. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal. Mi nombre es Pablo y si eres nuevo por acá te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está ahí abajo. Si te gusta este tipo de contenidos también te pido que me dejes un like, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo, y por supuesto déjame saber en los comentarios qué opinas de estas dos empresas que vamos a ver hoy, si te gustan, si quieres que traiga otras empresas al canal, así que te invito a que comentes. Y sin más, agarra tu cafecito y tu libreta que vamos a empezar. La primera empresa de la que vamos a hablar es una empresa que personalmente tengo en mi portafolio y es Vistra Corp. Vistra Corp es una empresa que se dedica al negocio de la electricidad en Estados Unidos. Opera a través de varios segmentos y la compañía vende electricidad y gas natural a varios clientes residenciales, comerciales e industriales en más de 20 estados en Estados Unidos. Lo más interesante de esta empresa es que genera electricidad a partir de varias fuentes, como lo es por ejemplo gas natural, energía nuclear, energía a base de carbón, energía solar y baterías. La compañía produce actualmente 38.500 megavatios de electricidad, de potencia de electricidad, lo que equivale más o menos al consumo de países como por ejemplo casi Nueva Zelanda, Omán, Bielorrusia o Bulgaria. Estamos hablando que está superando estos países. Si lo comparamos con respecto a Colombia, por ejemplo, está generando casi la mitad de la energía que se consume Colombia durante todo el año. Así que es una empresa nada despreciable para lo que hace. Si vemos en el 2021, sus unidades de negocio representaban el 63% gas natural. Su segunda fuente en unidad de negocio era el carbón con un 29%, le seguía nuclear con 6% y ya negocios más pequeños como petróleo o energías renovables con un 1%. Pero podemos ver que su plan al 2030 es reducir esa dependencia que tiene del gas natural, bajándolo a un 56% e incrementando considerablemente su unidad de energías renovables, pasando de un 1% a un 25%, así también reduciendo su dependencia del carbón. Ahora, si vamos por ejemplo a la información financiera de Vistra, vemos que sus ingresos en los últimos años han crecido bastante interesante. En el 2020, que fue el año de la pandemia, solo tuvo un retroceso del 3%, pero a partir de ahí se recuperó bastante bien, subiendo casi que a 2 dígitos cada año. Lo más interesante es que sus márgenes son márgenes demasiado atractivos para el mercado. Por ejemplo, al cierre de 2023 cerró con un 18.3% de margen operativo y lo que va de este año lo que va en el último año es del 12%. Si vamos un poco más abajo, podemos ver que los beneficios netos de la empresa para el cierre de 2023 más que duplicaron los que reportó en el año 2020, que fue el último año donde tuvo beneficios netos. 2021-2022, pues seguramente por la crisis económica que se generó a raíz del COVID, pues tuvo unos impactos en sus beneficios porque hubo un incremento muy drástico en todas las energías. Sin embargo, vemos que es una empresa que se recupera muy rápidamente, además de que la población a nivel mundial cada año tiende a crecer más y la demanda de energía tiende a incrementarse, así que es un negocio que pues va en línea o es directamente proporcional al crecimiento poblacional, y ahí sí no distingue si son ricos, si son pobres, si son nada, todas las personas consumen energía, entonces es un bien muy necesario. Si vemos por ejemplo su beneficio por acción, vemos que obviamente pues dio pérdidas en el 2021 y 2022, pero rápidamente se recuperó a un 3,58. Lo que va este año está reportando un 1,63, pero ya vamos a ver a qué se debe esta caída.
Otra cosa muy interesante es el EBITDA. Si vemos por ejemplo cómo venía comportándose el EBITDA, a pesar de que en estos años cayó, siguió dando un EBITDA positivo, lo cual es bastante bueno. Pero lo que va de este año ya van 3.668 millones de dólares, lo cual demuestra que es una empresa altamente rentable. Si vemos por ejemplo el balance general, vemos que sus efectivo y equivalentes pues están disparados al cierre de 2023 y este año van bastante bien comparado con respecto a los años anteriores. Otra cosa muy importante es que esta empresa pues tiene unos activos corrientes bastante altos si los comparamos por ejemplo contra su pasivo corriente. Quiere decir que si les llegaran a cobrar la deuda que tienen a corto plazo, es decir a 12 meses, tienen como cubrirla de sobra y seguir operando. Entonces eso da muy buena señal de la empresa. Además, si vemos también su neto, que sería su patrimonio, vemos que pues es un patrimonio bastante sólido, bastante estable. Este año incluso ha crecido con respecto a los años anteriores. Algo que también llama mucho la atención es que las acciones están reduciéndose. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está recomprando acciones. Y ahora vamos a ver cómo corroborar esta información. Si vemos el flujo de caja libre, vemos que la empresa en adquisiciones con efecto tiene un gasto de 3.070 millones. ¿Qué quiere decir? Que la empresa adquirió otra compañía que se llama Energy Harbor, que produce cerca de 4.000 megavatios de potencia o de energía al año, lo cual le da pues bastante capacidad a la empresa. Entonces, al haber adquirido esta empresa, pues por eso es que los beneficios y los márgenes se están reduciendo. Pero también podemos ver aquí abajo que a pesar de que compraron esta nueva empresa, la Vistra también hace una recompra de la deuda. Si bien está emitiendo deuda, porque aquí estamos viendo que emite más deuda de la que repaga, es muy probable que lo que esté haciendo es que emite deuda a unas tasas más favorables que las que pudo haber tenido. ¿Por qué? Porque está emitiendo deuda nueva, quizás a unas tasas más favorables de las que tenía, y aquí está repagando deuda. Además vemos que también está haciendo recompra de acciones cada año, y si vemos el total de la deuda reembolsada más el total de las acciones que está recomprando en este año, en 2023, equivale casi a la totalidad de la deuda emitida. Si bien en este año pues la deuda emitida ha sido mucho mayor, pues también podemos entender que es para financiar la compra de esta nueva adquisición. Al final, lo que nos interesa es ver que la empresa tenga flujo de caja libre. Y si vemos, la empresa efectivamente tiene un excelente flujo de caja. Es más, podemos ver que los últimos años ha tenido, bueno, el año pasado tuvo un porcentaje de flujo de caja del 27% y lo que va este año del 21%, lo cual son márgenes de flujo de caja muy interesantes. Por otro lado, si vamos a ver la valoración, la empresa actualmente dice que se está cotizando a 16 veces beneficio. Si vemos otras plataformas, podemos ver que dice que la empresa se está cotizando a 55 veces beneficio, como por ejemplo acá en Yahoo Finance, o a 52. ¿Qué es lo que pasa? Que como hizo la compra de esta otra empresa, pues eso le tumbó los números en general, y por eso el índice PER se disparó. Pero por lo general, si vemos acá, el PER se ha mantenido por los lados del 14, subió hasta 19, pero en este momento se estabilizó en más o menos un 16. Vemos que la media es más o menos de 12 veces beneficio, lo máximo 22 y lo mínimo 7. Entonces ha estado bastante estable y todavía no cotiza a una valoración tan exigente, porque hemos visto que ha llegado hasta 22 veces. Con respecto a las estimaciones de los analistas, que esto es supremamente importante, podemos ver que si proyectamos los beneficios por acción, vemos que para 2025 se estima que tenga $6.06 de beneficio por acción, y vemos que está creciendo a tasas más o menos del 29-31%. Entonces, si lo proyectamos por ejemplo a 2026, podemos decir que 6.06 por 1. Pongamos lo que crezca al 25%, algo más conservador, estaríamos hablando que tendría un beneficio por acción de $7.6 para 2026, 7.6, y si cotiza a unas 15 veces beneficios, estamos hablando que la empresa cotizaría a $114, ¿sí? Si llevamos esto a la calculadora, vemos que Vistra actualmente cotiza a 85,98.
85,98 y se estima que para 2026, según estas valoraciones, pueda cotizar a 114, siendo un poco más conservado. Si lo ponemos a 2 años, quiere decir que tendríamos un retorno del 15% anualizado. Esto sin sumarle que la empresa paga un 1% de dividendo. Eso quiere decir que tendríamos una rentabilidad anual de más o menos un 16%, nada despreciable, ya que supera la rentabilidad promedio del Standard & Poor's 500. La segunda empresa de la que vamos a hablar hoy se llama Owens Corning. Owens Corning es una empresa, vamos a ponerla acá en español, es una empresa que fabrica y comercializa materiales compuestos para aislamientos, techos, fibra de vidrio en todo Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia Pacífico e internacionalmente. Es decir, opera en muchas partes del mundo. Tiene 3 segmentos principales que son compuestos, aislamiento y techos. Entonces, ¿qué nos dice esta empresa? Que es una empresa que produce y comercializa productos para la construcción y para las reparaciones de los techos o de las casas. Como bien sabemos, las casas son un bien de necesidad básica, o son un bien de primera necesidad. Entonces todas las personas sí o sí tienen que reparar los techos en caso de que haya algún daño. Para las nuevas construcciones también se necesitan este tipo de materiales, entonces son materiales muy demandados. Es una empresa que su actividad económica es bastante aburrida, pero ya sabemos que las empresas que son muy aburridas son las que generalmente tienen mejor desempeño. Eso me gusta de esta empresa. Aparte de eso, como lo decía con la primera empresa, con Vistra, la población a nivel mundial tiende a seguir creciendo de manera exponencial y todas las personas necesitan un techo para vivir. Quiere decir que las construcciones y las reparaciones, incluso la reinfraestructura de las construcciones actuales, tienen que utilizar este tipo de materiales, así que hay una demanda fija. Si vamos a ver, por ejemplo, su información financiera, vemos que es una empresa que, si bien en ingresos no creció el año pasado, de hecho se mantuvo muy estática. Es una empresa que venía creciendo a ritmos de doble dígito, de más o menos un 17%, lo cual es bastante bueno. Para ser una empresa industrial, tiene márgenes brutos muy interesantes, de superiores al 25%, y unos márgenes operativos del 18-17%, que también es bastante bueno, pues una empresa de este tipo. Los beneficios netos, vemos que después de todas las deducciones, los beneficios netos son del 12%, lo cual es un margen muy interesante para una empresa del sector industrial. Si vemos los beneficios por acción, pues están creciendo de manera impresionante a 2 dígitos. El año pasado reportaron un beneficio por acción de $13.14 por acción, lo cual es bastante bueno. Si vemos, por ejemplo, en el balance, es una empresa cuyos activos corrientes supera el total de los pasivos corrientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que decía ahora, si les llegan a hacer un cobro de la deuda que deben a menos de un año o por tardar un año, tienen como pagarla de sobra y continuar operando sin ninguna complicación. De hecho, podría decir que con su efectivo que tienen, que es de 1.615 para el cierre de 2023, casi que puede pagar su pasivo corriente. Eso es bastante bueno. Si vemos, por ejemplo, su patrimonio continúa creciendo de manera acelerada y constante. Ahora, si vemos, por ejemplo, la deuda neta, que sería ya descontando todo el efectivo, está reduciéndose. El año pasado cerró a 2.658 millones. Si bien este año está creciendo, vamos a ver que es una empresa que también está haciendo recompra de acciones bastante agresivo. Por ejemplo, 2019 tenía 108.28 millones de acciones en circulación, y lo que va de este año ya está en 86.66 millones, lo cual es una reducción de más del 20%. Eso es bastante. Con respecto a su flujo de caja, vemos que es una empresa, como les decía ahora, que no está emitiendo acciones y por el contrario está haciendo recompra agresiva de acciones. Y acá vemos que los últimos años no ha emitido deuda y por el contrario está haciendo reembolsos de la deuda, lo cual genera beneficio para los accionistas, y eso es muy bueno. Además también paga unos dividendos y podemos ver que su flujo de caja libre neto es
bastante positivo, tiene un flujo de caja libre con un margen del 12-13%, incluso este año está con un 14%, lo cual es bastante interesante. Y si vemos su flujo de caja por acción es de $13.24, quiere decir que por cada acción que tiene en circulación tiene $13.24 de flujo de caja libre. Eso es una barbaridad. Si vemos sus valoraciones, vemos que es una empresa que ha estado cotizando más o menos en una media de 10.7 veces beneficios y no ha oscilado mucho. En el último año vemos que su máximo fue de 12 veces y el mínimo de 8, y en este momento está en 11, o sea que está en un rango supremamente estable. No quiere decir que está sobrevalorada o inflada, me parece que está en un excelente rango. Y si vemos las estimaciones de los analistas, podemos ver que los ingresos están proyectados a crecer a ritmo de doble dígito, a pesar de que el 2023 cerró con pérdida, y sus beneficios por acción tienden a crecer a ritmo también de doble dígito. Si hacemos el mismo ejercicio que hicimos con Vistra, vemos que para el 2025 se espera un beneficio por acción de 16.59, y si lo ponemos a proyectarlo para 2026 creciendo pongámosle al promedio entre los últimos 2 años un 12%, vemos que estaríamos generando $18.58 de beneficio por acción. Esos 18.58, si lo proyectamos con un ratio PER de 12 veces beneficio, que es el promedio que estamos manejando, quiere decir que la empresa estaría cotizando a 222,97. Si llevamos eso a la calculadora, vemos que en este momento Owens Corning cotiza a 173,72 y se estima que pueda cotizar a 222,97. Si lo proyectamos a 2 años, quiere decir que nos estaría dando una rentabilidad del 13.29, sin contar con que esta es una empresa que genera un dividendo de 1.2%. Quiere decir que el retorno total que podríamos esperar de esta empresa sería de más o menos un 14.5%, si no estoy mal, lo cual es también un retorno supremamente interesante y atractivo para los inversionistas. Si revisamos estas dos empresas con las metodologías o con el modelo de Peter Lynch y el modelo de Benjamin Graham, vemos por ejemplo que se estima para Owens Corning, se estima que el crecimiento por acción a 5 años es del 7.7% y un dividendo del 1.38 nos da como resultado que la empresa está en un índice de 0.65. Entonces, según Peter Lynch, la empresa estaría sobrevalorada. Si lo hacemos con Vistra tiene un potencial de crecimiento a 5 años, un beneficio por acción proyectado de 140%. Y un dividendo del 1%. Si consideramos ese ratio PER de 55 veces por la caída debido a la adquisición que hizo de Energy Harbor, nos da un resultado de 2.55, lo cual es una empresa bastante infravalorada. Si lo proyectamos, por ejemplo, con beneficios de $15 por acción y un ratio PER de más o menos 15 veces, que también es lo que cotiza en promedio, vemos que nos está dando un resultado de 1.07, lo cual es bastante valorada, pero vemos que no está sobrevalorada la empresa. Y si utilizamos el modelo de Benjamin Graham, vemos que para Owens Corning tiene un valor intrínseco de 295, lo cual es superior a los 222 que yo proyecté, ya que yo lo hice un poco más conservador. Eso nos daría que tendría un porcentaje de descuento del 70%. Y si lo hacemos con Vistra, pues con estos números tan locos nos estaría dando un valor intrínseco potencial de $448, lo cual daría un porcentaje de descuento del 421%. Pero si lo hacemos con las proyecciones más realistas, nos estaría dando incluso que la empresa está sobrevalorada. Entonces pues ahí es que cada uno revise los números y que también haga sus propios análisis. Ahora, lo que les prometí al inicio del video, y es comparar estas dos empresas cómo se están comportando contra el Standard & Poor's 500.
Si vemos acá, por ejemplo, en lo que va corrido de este año, estas empresas están barriendo al índice del Standard & Poor's 500. Por ejemplo, Vistra ha crecido un 125% este año nada más, Owens Corning un 16,7% y el Standard & Poor's lleva un 15,23%. Pero que si creemos que esto solamente ha sido este año, si lo vemos en el último año, pues Vistra continúa liderando con 227%, Owens con un 33% y el Standard & Poor's con casi un 23%. Y a 5 años, como para hacerlo más a largo plazo, Vistra continúa liderando con un 280%, Owens con un 198% y el Standard & Poor's 500 con un 85%. Entonces vemos que son empresas que baten al mercado, son empresas con mucho potencial, con un negocio bastante claro, fácil de entender y que son empresas que fácilmente podríamos tener en nuestro portafolio y dormir tranquilos porque son empresas fáciles de entender, no estamos metiéndonos en nada raro. Pero recuerden que esto no es una recomendación de inversión, cada uno tiene que hacer su propio análisis, yo solamente estoy trayendo los números y mi opinión y ya cada uno toma sus decisiones. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, que me dejes un like y que me dejes en los comentarios qué opinas de este video, de estas empresas, si las tienes en tu portafolio o si te interesaría llevarlas a tu portafolio, adquirirlas. Y si aún no has visto el video que hice analizando la empresa NIO, la ensambladora de carros eléctricos china, te invito a que vayas y veas este video. Está muy completo y creo que te puede ser de mucha utilidad. Nos vemos allá, un abrazo y chao.